Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Antes de dictar una sentencia, es obligación del juez identificar si existen situaciones de poder o contextos de desigualdad o violencia por cuestiones de género. No obstante, la forma en que los abogados plantean la defensa de los imputados es determinante para que se haga justicia. Hoy hablaremos de la perspectiva de género a través de un asunto que llevó la Defensoría del Pueblo. Soy Verónica González. Comenzamos. Para hablar sobre el tema de hoy agradecemos la presencia de Alejandra Karina Gallego Soqui. Ella es defensora pública en la Delegación Sonora del Instituto Federal de Defensoría Pública. Abogada, ¿cómo te va? Bienvenida. Muchas gracias, Verónica. Muy bien. Gracias por aceptar la invitación. Iniciemos el programa haciéndonos tú la descripción de este personaje. No vamos a usar su nombre real, le vamos a llamar Hilda, pero queremos saber quién es ella, cuántos años tiene, cuál es su contexto social. Cuéntanos. Verónica, Hilda es una joven de 22 años. Ella a muy temprana edad dejó los estudios, por lo que cursó hasta la secundaria. El motivo fue que ella decidió establecer una relación de pareja. Hilda en ese momento ya tenía 22 años y tenía a un bebé de 5 meses de edad. Hilda no trabajaba, ella era ama de casa, sí trabajaba mucho por el hecho de ser ama de casa, pero no tenía una ocupación formal. Se dedicaba al hogar. Se dedicaba a las labores del hogar y al cuidado de su menor hijo, su bebé de 5 meses de edad. La pareja de Hilda, ¿cuántos años tenía o él en qué contexto se desenvolvía? Él tenía su empleo, tiene 32 años de edad, o sea, era 12 años mayor que Hilda. ¿Qué es lo que sucede con ellos? Entonces, tienen esta relación de pareja, tienen un menor y ¿a qué situación se enfrentan? ¿Cómo es que ellos llegan a estar pues en un asunto ¿no? Un asunto penal? El domicilio de donde cohabitaban Hilda y su pareja había sido denunciado como un lugar en el que se vendían narcóticos. Entonces, el juez de control dictó una orden de cateo, por lo que cuando se estaba ejecutando esa orden de cateo en el domicilio, fueron localizados en la mesa, así como en la cocina, una bolsa y 51 envoltorios, 51 recipientes de diferentes formas, que dentro contenían una hierba que al parecer era marihuana. Posteriormente se le hizo un análisis químico y resultó que sí, que era cannabis sativa. ¿Qué sucede después? En ese momento se encontraba Hilda y su esposo, ahí cohabitaban. En ese lugar se llevó a cabo la detención de ellos por la entrada legal de las autoridades a dicho domicilio. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Ya hablando un poco de este nuevo sistema de justicia penal acusatorio, ya no tan nuevo, ¿verdad? Porque ya tenemos nuestros años conviviendo con él. ¿Qué sucede? Los detienen y los presentan de inmediato ante la autoridad. Descríbenos un poco cómo ocurre eso. Así fue, los detuvieron por encontrarse en flagrancia delictiva. El narcótico se encontraba dentro de su radio de acción y ámbito de disponibilidad, por lo que fueron conducidos ante el agente del Ministerio Público inmediatamente. Por ser un derecho constitucional, se le llamó inmediatamente a la Defensoría Pública para que designara un defensor, ya que Hilda y su pareja no contaban con un defensor particular. ¿Es en ese momento cuando te asignan el caso? En ese momento me asignaron el caso. Me presento yo ahí en las instalaciones de la Fiscalía General de la República para primeramente hacer una entrevista a Hilda y a su pareja, porque la designación era por ambos. Abogada, cuando tú haces esta entrevista, te acercas con Hilda,
pues ella está atravesando un momento difícil, ¿verdad? ¿Qué es lo que ella te dice sobre esta imputación que le están haciendo, que es algo muy delicado, ¿no? Posesión de drogas. ¿Cómo se sentía ella? Hilda casi ni hablaba. La defensa fue la que tuvo que hacerle preguntas para que ella pudiera dar su versión de los hechos. Lo primero que la defensa toma en consideración cuando te dan una defensa, primero el nombre de la persona, si es mujer. Si es mujer, ya es una categoría sospechosa que implica que analicemos este caso con perspectiva de género y verificar si hay otras categorías sospechosas. ¿Qué es esto de las categorías sospechosas? Explícanos así brevemente para los que no somos especialistas en derecho. ¿Qué es esto de las categorías sospechosas? Son características o atributos de la persona que la ponen en una situación de desigualdad en relación con las demás. En el presente caso, había varias categorías ¿Cómo cuáles sospechosas de pueden la ser? entrevista. Una de ellas, bueno, pues que sea mujer, nos decías, ¿no? Pero ¿qué otra? El género, una de esas es el género, la situación económica, la edad, eh, el estado civil también. Son varias situaciones sospechosas y en el caso de Hilda precisamente se localizaron varias categorías Digamos sospechosas. que estas categorías sospechosas son como luces, ¿no? Amarillas y hasta rojas que se van encendiendo cuando tú vas conversando con las personas que están pues en una situación acusadas de algún delito, ¿no? Que te van alertando sobre la situación. Abogada, vamos a hacer una pausa y de regreso ya entramos a esta parte pues de los argumentos y de cómo hiciste toda esta estrategia legal para defender los derechos de Hilda. Vamos a ir a la pausa. Antes, quédense con esta información sobre cuáles son los factores que inciden para que las mujeres vayan a prisión. Entérense en un minuto. Regresamos. Estudios de organizaciones internacionales de derechos humanos consideran que en América Latina los factores que inciden en el encarcelamiento de mujeres son pobreza y desigualdad, bajos niveles de educación, subempleo y desempleo, falta de servicios legales efectivos, violencia doméstica, dependencia de drogas y relaciones de poder asimétricas. Las organizaciones internacionales señalan que 87% de las mujeres que están en prisión por delitos relacionados con drogas se dedicaban a cuidar a sus hijos o a personas mayores. 72% fueron acusadas por delitos no violentos. 62% no tienen antecedentes penales. 56% fueron víctimas o testigos de violencia doméstica y 24% son madres solteras. Ya estamos de regreso conversando sobre el tema juzgar con perspectiva de género, todo desde el enfoque de una defensora pública federal. Ya nos comentabas, abogada, cómo es que Hilda se ve involucrada en este delito de posesión de droga, está imputada por este delito. ¿Qué es lo que sigue después de que tú te entrevistas con ella? Primeramente, como le comenté, aparte de tomar sus datos generales, porque de ahí se advertían los demás características que permitían situar a Hilda en una situación de vulnerabilidad, que permitían también advertir que había una situación de poder de José respecto a Hilda, su asentimiento. Se le cuestionó sobre su versión de los hechos, obviamente. ¿Qué te decía ella? Ella comentó que ese narcótico era de su pareja, de José, que ella no sabía que estaba el narcótico ahí en esos lugares y que ella sí sabía que él consumía el narcótico, pero ella no podía tomar una determinación para que él dejara esa adicción. Y en esos casos, ¿qué es lo que tú planteas como estrategia legal, ya que te das cuenta del contexto tan complicado que tiene Hilda?
¿Tú cómo estructuras los argumentos que vas a presentar para hacer efectivo esto que nos comentabas, ¿no? Que se le juzgue, pero con perspectiva de género. Primeramente es obtener datos de prueba para sustentar los dichos de Hilda. Sin embargo, en este caso, a Hilda se le designó por parte de la familia de José un abogado particular. Entonces, fui revocada de la defensa y la retomé posteriormente en audiencia inicial. ¿Cómo? Por lo que en esa etapa no pude aportar datos de prueba. Pero cuando tú retomas el caso, ¿por qué ocurre eso, que retomas el caso? ¿El abogado finalmente no pudo ayudarla o qué sucede? Hilda me comentó que en base a la asesoría que yo le había dado, previa, ella esperaba que se le pidieran pruebas, que se le aportaran, que se le solicitaran pruebas, que se le asesorara respecto a qué documentos o qué testigos ocupaba para acreditar su situación, pero era un día antes de la audiencia y el abogado no le solicitaba nada. Entonces ella tomaron la decisión de nombrar nuevamente a la defensa pública. Aquí estábamos ante una situación, por lo que nos platicas, no estaba teniendo una defensa adecuada, ¿no? Como es uno de los derechos que tienen las personas en este sistema de justicia penal acusatorio. Bueno, el asunto es que qué bueno, regresa este asunto a tus manos y entonces, ¿qué haces tú? ¿Qué argumentos presentas justo para demostrar este contexto que tenía Hilda? La primera acción de defensa que se tomó, ya con la premura de la audiencia, fue decirles a cada uno que expusieran su versión de los hechos, que la juez conociera la versión de los hechos, porque si no la conocía, no teníamos datos de prueba, no podíamos argumentar y solicitar que se resolviera la situación con perspectiva de género. Se les informó y se les destacó lo importante que era la declaración y los datos que debían aportar en forma libre a la juez para que pudiera ella valorar esa no disposición del narcótico por parte de Hilda. Y entonces ahí... La segunda... Adelante, sí. ¿La segunda? La segunda acción de defensa que se llevó a cabo fue precisamente la solicitud ante la juez de que ella resolviera el asunto con perspectiva de género. Sabemos que en esta parte los jueces federales también están muy sensibilizados con este tema de juzgar con perspectiva de género. Ya de tiempo atrás se vienen capacitando en estos temas, pero era muy importante que tú lo destacaras, ¿no? Tú como la defensa. Así es. Precisamente la juez de control retomó los argumentos de la defensa, hizo patente la diferencia de edades que había entre Hilda y José, 12 años. También hizo patente la diferencia de la instrucción académica, ella con estudios de secundaria, él con estudios de preparatoria. También, sobre todo, hizo patente la relación de poder que se da cuando la mujer es ama de casa y depende económicamente del hombre, como era el caso. En esta situación se encuentran muchísimas mujeres, ¿no? Que su pareja, o sea, dependen económicamente de su pareja y tienen esta relación como de poder, o sea, ¿cómo cuestionarlo, no? Y lo que ella también ya le había comentado, o sea, ella tampoco podía incidir en que dejara finalmente este vicio que tenía por la marihuana. Vamos a hacer una pausa, abogada, y de regreso nos dices cuál fue la resolución del juez de control, de la jueza de control en este caso. Vamos a la pausa. Antes vamos a escuchar a estudiantes universitarios. A ellos también les preguntamos si consideran importante que los juzgadores resuelvan con perspectiva de género. Regresamos. En mi opinión, creo fervientemente que las y los juzgadores deben aplicar una perspectiva de género integral a la hora de formular sus determinaciones, pues, con base a ellas, así como en los derechos humanos y en otras herramientas jurídicas creadas para ampliar el criterio de estos, como lo son el protocolo para juzgar con perspectiva de género emitido por la Suprema Corte, nos podemos acercar más a una impartición de justicia equitativa, racional e integral para todos los que alguna vez sufrieron este tipo de discriminación. Sí.
es importante que se administre justicia a las personas atendiendo a su género. Sin embargo, considero que también se debe realizar con equidad, sin dar preferencia o distinciones hacia un género en particular, como lo vemos en el caso de ejemplo. Sí, toda vez que existen varios conceptos que se relacionan directamente con las cuestiones de género a la hora de la impartición de justicia. Sin embargo, son conceptos que a su vez todavía no los manejamos dentro de las actividades judiciales. Entonces, juzgar con perspectiva de género permitirá que podamos desarrollar un juicio debidamente justo y que se apegue al debido proceso. Desde mi punto de vista, considero que es importante que las y los juzgadores apliquen la perspectiva de género, ya que esta ayudará a crear mecanismos que impacten directamente a la disminución de la discriminación, desigualdad y exclusión que se da por estas razones, y por otra parte, impulsar la impartición de justicia desde un plano responsivo, en atención a las necesidades que presentan grupos de personas que han sido vulneradas en sus derechos humanos, así como en su debida integración a la sociedad. Sí. Es de suma importancia que los juzgadores resuelvan tomando en cuenta la perspectiva de género con la finalidad de aplicar correctamente los principios de igualdad y equidad jurídica, toda vez que deben adentrarse en las características de los particulares que están involucrados, para evitar prejuicios, también romper con los estereotipos y eliminar las barreras que discriminan a las personas. Ya estamos en la parte final del programa de hoy. Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos hablando sobre juzgar con perspectiva de género. ¿Qué sucede, abogada, ya en la parte final, digamos, de este asunto, cuando ya expusiste todos los argumentos para, pues, acreditar esta situación que vivía Hilda en cuanto a su relación con su pareja, todo lo que ya nos explicaste? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la resolución de la jueza? La jueza de control determinó no vincular a proceso a Hilda, precisamente aplicando la perspectiva de género. ¿Qué habría pasado o cuál era la sanción que hubiera enfrentado ella, Hilda, si no hubieras llevado tú su defensa con esta perspectiva de género? Si lo hubieran vinculado a proceso, ¿no? El delito de contra la salud por el que estaba siendo investigada Hilda tiene una penalidad mínima de 3 años de prisión y máxima de 6. ¿Y ahí qué pasa, abogada, en los casos, por ejemplo, porque nos decías que Hilda tiene un menor, tiene un hijito? ¿Qué pasa cuando meten a la cárcel a la madre? ¿Qué ocurre en esos casos? En ocasiones, cuando la mujer vive en la misma localidad, en la jurisdicción del juez de control, se puede ordenar una prisión preventiva domiciliaria. Para que siga atendiendo, digamos, a sus hijos. Cuando se encuentra en etapa de lactancia. Okay. Muy bien. En conclusión, después de haber llevado tú este asunto, ¿qué aspectos destacarías en cuanto a la necesidad de, ya les comentaba yo, los jueces pues también tienen esta obligación de juzgar con perspectiva de género, pero ustedes como defensores públicos federales, ¿cuáles son sus obligaciones o cuáles son las funciones que deben cumplir en estos casos, tratándose de mujeres? Tenemos una guía para defender y asesorar con perspectiva de género, en el que se establecen las obligaciones. Precisamente, lo primero es identificar esas características que pueden situar a la mujer en una situación de desventaja en el contexto de su asunto jurídico, ya sea penal o administrativo. ¿Qué fue lo que hiciste prácticamente en esa primera entrevista, no? Exactamente, igual obtener datos de prueba, que en este caso no fue posible por la revocación del cargo, pero también el argumento definitivamente era imprescindible para que la juez tomara esa decisión. ¿Qué otras herramientas tienen ustedes como defensores públicos federales? Por ejemplo, el protocolo para juzgar con perspectiva de género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o en qué otras herramientas tienes tú para hacer esta defensa.
tratados internacionales igualmente, la Constitución, definitivamente, y precisamente el protocolo para juzgar con perspectiva de género es un compendio de todos esos tratados, las interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia. Todo eso abona en la defensa con perspectiva de género. En este caso, ya nos mencionaste, te asignaron directamente por parte de la jueza de control para que llevaras la defensa de Hilda, pero ¿de qué otra manera, quienes nos están viendo a través de Justicia TV, cómo pueden acercarse a los servicios de la Defensoría Pública Federal para poder, no solo en estos casos de mujeres y de juzgar con perspectiva de género, sino para tener una defensa adecuada? ¿Cómo se acercan a ustedes? En cada estado de la República hay una delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública al que se pueden acercar. También existe el teléfono de Defensatel, donde también pueden llamar o bien solicitarlo a la misma autoridad bajo la cual están siendo investigados o están siendo y este servicio, mencionar a quienes nos están viendo a través de Justicia TV, este servicio es gratuito y está apareciendo ahí en la pantalla el teléfono de Defensatel, que está accesible las 24 horas del día, los 365 días del año, para no solamente los casos penales, ¿verdad? Pero bueno, es siempre muy útil conocer esta información. Abogada, al inicio del programa les mencionaba que tú estás en la delegación Sonora del Instituto Federal de Defensoría Pública. Allá en tus ratos libres, que supongo que no son muchos, ¿qué sitios acostumbras visitar o qué sitios nos recomiendas visitar cuando podamos ir a Sonora? Bueno, mis ratos libres no son muchos, como lo dijo, pero en Sonora está el pueblo de Álamos. El pueblo de Álamos es un pueblo mágico, es un lugar que vale la pena conocer. Ahí está el Museo de María Félix, donde hay objetos que ella usó, hay revistas de esa época. Es una ciudad muy, muy bella. También está el Festival Alfonso Ortiz Tirado. Bien, pues sin duda varios lugares que nos mencionas despiertan nuestro interés para visitar Sonora. Abogada Alejandra Karina Gallegos, quédate con nosotros y con el auditorio de Justicia TV. Vamos a conocer la cultura, la riqueza cultural de nuestro país. Soy Verónica González. Hasta la próxima. Foturismo. Todos los que hacemos fotografía, hacemos fotos en nuestros viajes. Te vas de viaje, es traje de baño, el condón y la cámara, ¿no? Cosas que no deben de faltar. No hay ningún lugar feo, todos son bonitos, todos son diferentes y cuando vas de un ámbito a otro, pues estás como más motivado y entonces traes el ojo como más prendido y ves todo y... Decía el maestro Nacho López, encontrar el estilo propio es bien difícil, pero pues si no lo procuras durante mucho tiempo no va a pasar. Los aficionados no tienen una educación visual y con el teléfono celular pues se ha abaratado todavía más. Es clic, 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 clic y ya, mira qué buena foto y punto. Sin ninguna autocrítica ni la educación visual, ¿no? Que requiere de ser fotógrafo. Como fotógrafo, cuando dices voy a viajar, pero la principal actividad que voy a hacer, voy a tomar fotos de los lugares a los que voy, que no conozco, que son otras ciudades, otros países, pues es bien interesante y registrarlo. Entonces, pues yo me dedicaba en tiempo completo en algunos viajes que pude hacer a tomar la vida cotidiana, los aspectos que me interesaban, ¿no? No nada en especial, no trataba de hacer un reportaje ni nada, simplemente pues hacer fotos de turista, pero con más contenido, buscándole algo diferente o darle tu sello personal. Hemos hecho algunas exposiciones de foturismo. Es como un subgénero hacer esto, pero hacerlo bien. Entonces es padrísimo, es interesante y es lo que más me apasiona de viajar.